Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy hablaremos sobre la historia de los betas. Comencemos. La historia del beta en el mundo. Los betas han sido criados en hogares de Tailandia, desde hace por lo menos 650 años, como deporte para hacerlos pelear entre ellos. Archivos de la época del rey Litai Sukhothai, 1346-1374, mencionan la cría de peces combatientes para la lucha deportiva. Sukhothai es la primera capital de Siam, de la ciudad y antiguo reino ubicado en el norte de Tailandia, y es considerada la cuna de la cultura siamesa. Incluso hoy en día, los combates entre betas, la variedad nombrada fighters, luchadores, están sujetos a varios países del sudeste asiático. Los luchadores son criados según varios criterios de selección, apoyándose en la dureza de las escamas, la calidad de los dientes, un cuerpo poderoso, una gran agresividad y un estilo de combate eficaz. El rey Rama III, que reinó desde 1824 hasta 1851, era un gran fan de la lucha entre betas. El deporte era tan popular que el rey de Siam estableció un impuesto sobre las peleas de betas. En 1840, el rey Rama III de Tailandia hizo un regalo de varios peces combatientes de gran valor a Theodor Cantor, cuando éste estaba trabajando como médico en Siam. Estos peces tenían aletas de diferentes longitudes. En 1849, la gente occidental se entera de la existencia del pez combatiente gracias a un artículo escrito por Cantor que tenía una gran pasión por el comportamiento de este pez. Sin darse cuenta de que se trata entonces de una nueva especie, todavía no descrita, le nombra Macropodus pugnax, especie ya conocida. Desde 1850, el Beta splendens es importado en Alemania. En Francia, en 1893, Geonet consigue y describe la puesta del Splendens. Pero en aquella época, hablamos por equivocación de Beta pugnax. 1896. El Beta splendens es también reproducido por los alemanes. En 1910 el Dr. Tate Regan se da cuenta de que no es Macropodus pugnax, pero sí una nueva especie. Regan la describe y la nombra como Beta splendens. El nombre Beta proviene del nombre Ate pez combatiente en un dialecto local. Ikan Beta. El nombre Beta parece haber designado a una tribu guerrera de Asia. La palabra Ikan significa pez en malayo y en indonesio. Mientras que el nombre actual en Tailandia, es Placado Placat, pez que muerde. El nombre Beta splendens, significa guerrero espléndido, un nombre que le conviene perfectamente. Desde 1910, los betas son reproducidos de manera corriente en Europa, e importados a Estados Unidos. Es difícil de saber exactamente, en qué momento aparecieron los betas de aletas largas en Tailandia. Sabemos solamente, que los peces recibidos por Cantor tenían aletas de diferentes longitudes, y que existían en Tailandia betas de aletas largas, y betas de aletas cortas, hace 100 años ya. Precha Jintasaere Wonge evoca diferentes hipótesis en su sitio web www.placatai.com con una explicación cultural que he visto interesante, y de la cual, resumo brevemente el principio. Hace 100 años, la gente en Tailandia no criaba betas para el comercio, sino para su placer, como animal de agrado y para el deporte. Y eran solamente los hombres quienes los mantenían, habitualmente con el fin de los combates. La costumbre de criar peces, especialmente para los niños, todavía existe hoy, como antes, y la mayoría de los criadores están criando peces para sus hijos. El niño tailandés, tendría su combatiente de aletas cortas, pero para la niña esto era demasiado cruel, simplemente quería un pez de agrado que viviría en su choza, como los combatientes de su hermano. Este es probablemente el motivo por el cual surgieron betas de aletas largas, los agricultores seleccionaron de generación en generación, y fueron consiguiendo aletas más largas. ¿Por qué no? En el mundo occidental, los betas son mantenidos y criados por el interés de su modo de reproducción, por la belleza de sus colores y sus aletas flexibles y brillantes como la seda, pero no para el combate. Hubo que esperar hasta 1927 para ver betas de aletas largas y colores diferentes en Estados Unidos. Ese año, Frank Lockett de San Francisco recibe un cargamento de betas de Bangkok. Entre los betas que recibe, encuentra individuos con cuerpo oscuro y otros con cuerpo claro. A estos últimos los llamó Camboya Beta. Pero luego resultó que era solo una de muchas variaciones de color de Beta splendens. Después, durante algunos años, el mundo de los betas no evolucionó mucho. También es el momento de la caída bursátil de 1929 y la guerra del 39-40. Los años 50. En los años 50, Warren Young desarrolló una variedad de beta con aletas más grandes de la habitual. Nuestros betas modernos.
Warren dio el nombre de Libby Beta a este tipo de beta, el nombre de su esposa. Con peces de calidad mediocre, Warren Young estableció 3 líneas. Una basada en el tamaño, la otra basada en el color, y la tercera basada en la forma. Posteriormente, mezcló las 3 líneas para crear al Libby Beta. De los años 60 a los años 80. Hacia el año 1960, el biólogo de betas, el Dr. Gene Lucas, obtuvo a través de una cría selectiva, y a raíz de una mutación, al beta blanco opaco. En los años 60, aparecieron en el lejano oriente, los primeros betas doble cola. En 1966, se crea el primer club betas, el IPC. En Alemania, en los años 60, Eduardo Schmidt-Focke desarrolla una cola con mayor apertura, los delta. En los años 70, Orville Gulley descubrió la mutación del mármol con la intención de crear un beta negro mariposa. Pero él no siguió la línea del mármol. Walt Maurus reprodució y distribuyó betas mármol, que originalmente eran blancos y negros. Ahora nos encontramos con betas de mármol en todo el mundo, en un gran surtido de colores. Curiosamente, la distribución de las manchas pueden cambiar durante la vida de los peces, y no es raro que un beta turquesa pierda todo su color, o por el contrario, un ejemplar ligeramente moteado acabe siendo completamente de un solo color. Claire Pravia no ha encontrado la fecha en la que apareció la mutación del mariposa, mutación de la capa roja. Según Walt Maurus es Hai C. Niel quien desarrolló esta mutación, potenciando la mutación mariposa en ejemplares con cuerpos camboyanos y de aletas de color rojo-blanco. El patrón Tutwiler, o mariposa inverso, con el color claro próximo al cuerpo, es una creación del señor Tutwiler de Florida. Esta mutación no parece fija y sigue siendo muy desconocida. A finales de los años 80, varios criadores estadounidenses intentan ampliar el ángulo de apertura de la aleta caudal para llegar a la forma delta, incluso superdelta, los bordes de la caudal son rectos o redondeados, las aletas tienen más volumen. Los años 80 y 90. En este período se creó y desarrolló la forma de media luna, Half Moon. Claire Pravia hace un pequeño resumen de la historia. En 1982, el precursor de los HM, Peter Goettner, apodado Mr. G, Gran Señor, desarrolló un ángulo de apertura de casi centésimo octogésimo en la aleta caudal. El linaje que produjo este pez provenía de Parris Jones, quien trabajó con ejemplares obtenidos de Chukale en 1977. Entre los años 1983 y 1986, los franceses, entre ellos Guy de Laval, reciben betas de Peter Goettner y Parris Jones. Guy de Laval había mejorado ya una línea de betas con los ejemplares adquiridos, y llevaba una selección intransigente para acercarse a su beta ideal. El primer beta de forma Half Moon nació en casa de Guy de Laval con el cruce de una hembra de Peter Goettner y de un macho adquirido en el comercio que provenía de Singapur. Mientras que sus betas de forma muy simétrica pasaban casi inadvertidos en los concursos de la época, en 1988 un criador había sido fuertemente impresionado. Rajiv Masillamoni. Rajiv Masillamoni recibió varios machos y hembras de Laval, pero los machos eran incapaces de reproducirse. Se vio obligado a utilizar cola de velos del comercio. Afortunadamente, Rajiv tuvo la posibilidad de obtener un macho doble cola melano de Parris Jones, que, reproducido con una de las hembras de Guy de Laval, dio como descendencia a un beta verde con una caudal de 180 de apertura perfeccionada, que recibió el nombre de R39. Con la esperanza de fijar esta forma, Rajiv Masillamoni trabajó en equipo con Laurent Chenot y Jean-Luc Corso. De modo que fue creada la primera descendencia verdadera de Half Moons, y la inmensa mayoría de Half Moons de hoy en día son descendientes de R39. Cuando se produjo un congreso del IPC en el año 1991, los betas de Rajiv no impresionaron a los jueces, pero muchos criadores le compraron sus betas, incluyendo a Jeff Wilson y Peter Goettner. Jeff Wilson fue quien empleó por primera vez el término de Half Moon, media luna. Laurent Chenot, Rajiv Masillamoni y Jeff Wilson empezaron a trabajar como un equipo, a través del intercambio de la cría con el fin de fortalecer la línea de sangre. A pesar de la falta de reconocimiento en las competiciones de la época, en Francia como en los E.U. Cada vez eran más criadores los que se interesaron por la forma media luna, y una asociación fue fundada en Francia en 1993. IPSC, International Beta Splendens Club, siendo Laurent Chenot presidente durante 3 años. Marc Maurin, un miembro de la IPSC, obtuvo un Half Moon de Rajiv, pero este macho no se reproducía, y fue devuelto a Rajiv, quien estaba a punto de salir para la conferencia anual del IPSC.
En el Congreso de Lick, en el año 1993, este macho alfmón fue considerado el mejor de la exposición, y fue portada de la revista estadounidense Fama. Posteriormente, el beta alfmón fue ganando popularidad tanto en Europa como en USA. Fue entonces cuando los criadores de Tailandia empezaron a adquirir ejemplares reproductores de Europa y USA a finales de los años 90. Gracias a las condiciones ideales de Tailandia, los asiáticos han logrado producir grandes cantidades de media luna y una calidad consistente. Peter Goettner creyó que Len Lim, de Canadá, fue quien levantó la primera media luna roja, cuyo origen fue la descendencia de Peter, y que no están relacionados con los alfmón de origen, iridiscencia oscura de Rajiv y Jeff Wilson. Peter cree que con trabajo duro, paciencia, saberlo hacer y un poco de suerte, uno puede crear su propia variedad de media luna.